Des del primer moment, quan estem parlant del primer moment, estem parlant del 2002, que és l'any en el que, amb motiu de l'any internacional Gaudí, tot i que l'església estava en obres, no podíem deixar d'obrir-la. I aleshores va ser quan es va organitzar el tema de la visita turística organitzada. Aleshores diem més que la cripta, per què? Perquè tot i que la cripta és l'element icònic que atrau la gent, és el nom de Gaudí, és aquest edifici tan singular, però la colònia l'hem d'observar com a conjunt, com a conjunt de la fàbrica, el poble i l'entorn de les Pinedes. Tot això forma un conjunt que és el que es posa en oferta, es posa a disposició dels visitants, per tant, perquè tinguin el gaudi, el coneixement. I per tant estem parlant d'un producte global, és a dir, un producte que engloba Gaudí més la colònia. Això és una estratègia compartida entre l'Ajuntament i el Consorci de la Colònia Güell. Sabeu que el Consorci de la Colònia Güell està integrat per les 3 entitats copropietàries de la cripta, que són, per una banda, l'Incasòl de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona. Aquests 3 més l'Ajuntament de Santa Coloma formen el Consorci. Però, independentment d'això, cadascun, diguéssim, té les seves funcions. Per una banda, com a consorci, som els propietaris de la cripta, hem de conservar aquest patrimoni, l'hem de difondre, és a dir, donar-lo a conèixer, i aquí és on entrem en aquest aspecte de vinculació amb el turisme. Des del punt de vista econòmic de la gestió de la cripta, a nosaltres ens sortiria molt més a compte, mira, tenim obert els caps de setmana, no cal que fem pagar entrades, ni d'allò, però en canvi tenim aquesta obligació de difondre i això ens obliga a jugar en el terreny del turisme cultural i per tant això comporta tota una sèrie de serveis que condicionen bastant la nostra gestió. I després hi ha el tema de la recerca, que serien els 3 elements que en totes les obres del patrimoni mundial hem de tenir present. I per altra banda tenim l'Ajuntament, que té la funció de promocionar els valors patrimonials del municipi i alhora el desenvolupament econòmic a partir d'aquests valors. Entre l'Ajuntament i el Consorci vam dissenyar com hauria de ser la gestió turística o el dibuix una mica cap a on havia d'anar el tema turístic. I llavors, per una banda, és allò que he comentat, la colònia Güell com a conjunt, es va habilitar un centre d'interpretació, amb els anys de mica en mica fins que ho vam tenir consolidat, i després l'explotació turística externalitzada, és a dir, que no l'havíem de fer nosaltres directament, sinó que havíem d'encarregar-ho, fer una concessió amb una empresa. Aquesta empresa, en aquest cas, ara en aquest moment, és ALS, i abans hi havia hagut dues empreses abans, ALS és a partir del 2010, i haig de dir que primer vam començar amb les empreses que ho gestionaven, eren empreses de recursos culturals, i realment el canvi important, tant amb increment de visitants com després a nivell qualitatiu de l'oferta, ha millorat amb la introducció d'una empresa de gestió de recursos turístics. El concepte és diferent, però si jugues en una lliga has de jugar amb les millors condicions possibles. Llavors, com no està aquí, el Consorci, diguéssim, el que sí que hem de mirar, hem de vetllar per la gestió de com s'està fent l'explotació, però l'explotació ja és a càrrec de l'empresa aquesta. Nosaltres, com a Consorci, estem en la conservació, la millora de la cripta, les pinedes de l'entorn, i en aquest sentit sí que haig de dir que no som aliens al turisme, sinó que al contrari, la millora de l'entorn, dels equipaments, també beneficia el turista. És a dir, sobretot, el que és important per nosaltres és que com que el turisme té aquest paper tan transversal amb l'economia, amb les relacions socials, etc., que en un municipi que té, el municipi té al voltant d'uns 6.000 habitants, però el nucli de la colònia en té 700, allò que fas pels turistes
aquelles millores també ha de comportar una millora per la gent que hi viu. Això, que és molt fàcil de dir i d'entendre, a l'hora de la pràctica té les seves complicacions. En aquestes fotos, per exemple, es veu una que és un banc, doble banc de pedra fet a la Pineda, després es veu un caminet, vull dir, aquest camí que es va pavimentar és un que va cap a l'escola, també va a l'aparcament de turistes, és a dir, anar buscant coses que tu millores però que beneficien tant uns als altres. D'aquesta manera es millora el que és la percepció del turisme per part de la gent que viu allà i que és aliena al turisme. Aquest és un dels objectius. El que passa que després les disponibilitats pressupostàries fa que des dels 2 últims anys no hagin pogut fer actuacions d'aquest tipus, tot s'ha de dir. I la senyalització, evidentment, és un altre dels temes que tenim entre mans, i després hi ha la col·laboració amb l'Ajuntament amb la dinamització econòmica, que és bastant difícil atès l'envelliment de la població local i després les limitacions arquitectòniques per qüestions de protecció de patrimoni. No vol dir que no es pugui fer res, però que tot condiciona. I després també hi ha les relacions amb les entitats locals, intentant generar aquests vincles, el suport de la Festa del Modernisme, després, amb el centenari del club de futbol hi vam fer l'equipament dels vestits, això, i en fi, aquestes coses. Però bé, ara ja entrem amb el paper pròpiament de la gestió turística. Gràcies, Miquel. Jo les parlaré en castellà, que m'és una mica més fàcil. Bueno, como ha dicho Miquel antes, nuestro papel aquí es quizás un poco especial respecto a todo lo que hemos visto, ¿no? Porque no formamos parte de la propiedad, lo que tenemos nosotros es una concesión, y además una concesión que ha de tener en cuenta una serie de factores. No solo tenemos un objeto físico, digamos, que promocionar, que en este caso sería la cripta, sino que está en un entorno, vamos a decir, urbano, viven 700 personas en ese entorno y por lo tanto pues tenemos que compatibilizar lo que podamos hacer con los intereses, la vida, las actuaciones de esas personas. Y además, incluso en determinados momentos no se sabe muy bien si es el consorcio o si es ALS, el interlocutor. Y al final yo creo que hemos conseguido encontrar un camino muy interesante, muy claro de la gestión turística, la gestión de los recursos, la gestión de las personas, la gestión de las visitas, de las guías, etcétera. Es una cosa que tiene que ver claramente con ALS, y la gestión patrimonial, lo que tiene que ver con el bien en sí mismo y con todos los requisitos que tiene que cumplir el bien, tiene que ver con el consorcio, ¿no? Les voy a contar una pequeña historia de cómo llegamos aquí, pero sobre todo cómo nos planteamos en el momento en que apareció esta oportunidad de poder gestionar un activo. Ustedes se imaginan, ¿no?, que pueda salir un concurso y que digan, oye, tienes la oportunidad de gestionar un activo, primero, que es de Gaudí, y segundo, que resulta que además es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y tercero, que además está a 15 minutos de la ciudad de Barcelona. Claro, esto desde el punto de vista, como bien decía Miquel, turístico, automáticamente pues te genera una serie de sensaciones y te genera o detectas una oportunidad interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo lo ves como un reto y una responsabilidad. Dices, a ver, estamos en un entorno turístico privilegiado, que es la ciudad de Barcelona, pero estamos precisamente en la ciudad de Gaudí. O sea, tenemos una Sagrada Familia, tenemos una Casa Batlló, tenemos una Pedrera, tenemos un Parc Güell, hemos visto las dimensiones, las cifras, la complejidad, la tecnología, etcétera, todo lo que hay detrás, ¿no? Y te planteas, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como un equipo profesional de gestión con mucha tradición y conocimiento en el sector turístico, pero para identificar y para poder crear valor alrededor de un bien pequeñito, porque la colonia en términos relativos respecto a los otros activos, por lo menos los más conocidos, los más visitados, es pequeño y desconocido, ¿no? Entonces planteamos una serie de premisas, a partir de la reflexión que hicimos internamente, que fue las que compartimos con el consorcio posteriormente para desarrollar la gestión, ¿no? La primera es que teníamos que tener un objetivo común con el consorcio, o sea, teníamos que ser partners, porque si no, esto siempre en el tiempo, si no tienes los objetivos comunes y compartes de alguna forma lo que quieres conseguir, al final aparecen problemas, ¿no? Y el objetivo común era este que ven ustedes aquí, convertir la colonia Güell en el principal activo histórico, cultural y turístico, y fíjense el orden, histórico, cultural y turístico del Baix Llobregat. El Baix Llobregat, bueno, lo conocéis casi todos, es una comarca que está al lado de Barcelona, que se nutre muchísimo de lo que sería la actividad y los visitantes de la ciudad de Barcelona, pero que precisamente por eso, por estar muy cerca de la ciudad de Barcelona, tiene el enorme potencial de poder tener acceso a los 12, 14 o los X millones de visitantes que recibe la ciudad cada año, ¿no? Entonces, a partir de aquí,
el siguiente reto del que nos dimos cuenta o al que nos teníamos que enfrentar es que realmente lo que teníamos que hacer era despertar a un gigante dormido. La colonia Güell, en su momento, aquí tienen una foto, pues esto debe ser de los años 40, 20. Fue la mayor fábrica de España, ocupando en su conjunto como colonia más de 20 hectáreas, aunque el conjunto del terreno de la colonia ocupaba más de 100, con una arquitectura modernista. Algunos dicen que es la única colonia industrial modernista que hay en Cataluña, y que también fue, en algunos sentidos, un gran experimento sociológico, ¿no? Eusebi Güell, realmente, a la hora de pensar y de desarrollar y de planificar esta colonia, bueno, pues con un sentimiento muy paternalista de la época, pero hizo muchas innovaciones. Es la única colonia que existe en España donde las casas de los obreros son casas individuales. Por ejemplo, en 1905 no había ningún niño que no supiera leer y escribir en la colonia, cuando el grado de analfabetismo en Cataluña pues era muy alto. Había servicios médicos desde el primer día, había una cooperativa gestionada por los propios trabajadores. O sea, fue realmente un momento especial, creado por un personaje especial, porque Eusebi Güell también era un emprendedor extraordinariamente especial, que confluyó con un genio absoluto, ¿no?, como el de Gaudí, y que crearon pues este lugar que, como digo, estaba dormido, O sea, tiene más de 100 años, de hecho este año se celebra el 125 años de la puesta de la primera piedra y se celebrará el 100º aniversario del inicio de la consagración de la cripta. Pero desde el punto de vista turístico, hablo estrictamente desde el punto de vista turístico, pues era un activo que estaba ahí cerca de la ciudad de Barcelona y que ni más ni menos, y creo que en esto podemos estar básicamente de acuerdo, con una obra, más allá de lo que significó la colonia, el experimento sociológico, el tamaño, la dimensión, lo que eso implicó desde el punto de vista de innovación, con una obra que marca, en opinión de muchos, un antes y un después en la historia de la arquitectura, ¿no?, en la forma de hacer arquitectura, en los descubrimientos o en las innovaciones que introdujo Antoni Gaudí, ¿no? Y además, es que no solo tenemos eso, sino además es la única colonia de Europa, la única colonia industrial de Europa que está viva en todas sus dimensiones. Lo que fue la fábrica sigue siendo una fábrica, parte de ella, esta foto que tienen más a la izquierda, es una parte que está remodelada. Hay un plan para acabar de remodelar el resto de la fábrica, que se hará pues cuando se pueda, pero en esa fábrica hay una actividad importante, hay más de 20 empresas instaladas con un espacio de más de 20.000 metros cuadrados disponibles, que en los próximos años nosotros estamos seguros de que se ocupará. Como hemos comentado antes, es la única colonia viva desde el punto de vista de que hay 700 personas que viven ahí, la mitad de las cuales todavía son extrabajadores de la fábrica. Una de las disposiciones de Eusebi Güell en su momento fue que si algún día la fábrica cerraba y era una propiedad única todo, la fábrica, las casas, los terrenos, etcétera, se tenía que desagregar, los obreros pudieran comprar las casas. La colonia se cerró en 1973, pues ese año una parte muy importante de las casas fue comprada por obreros que trabajaban en la fábrica. Y además tenemos este patrimonio de Gaudí que está en un excelente estado de conservación, ¿no?, y que a día de hoy pues, recibe más de 60.000 visitantes. Por lo tanto, tenemos un organismo vivo que hay que dinamizar, ¿no? Entonces, a partir de aquí, dices, claro, tienes un activo de esta dimensión, ¿qué haces con él? No puedes tratarlo de una forma estándar. Tienes que encontrar argumentos que te permitan decir, esta colonia que fue extraordinaria en su momento y que constituyó un hito, tenemos que ver cómo podemos recoger o recuperar esos valores extraordinarios y ponerlos, comunicarlos, transmitirlos y hacerlos deseables en el siglo XXI. Y nuestra apuesta fue diferenciar y dotar de un valor añadido intrínseco a los recursos de la colonia Güell bajo estos 3 epígrafes que ven aquí, que recoge perfectamente lo que en su momento fue tanto la labor, la idea, el proyecto de Eusebi Güell, como el trabajo extraordinario de investigación y de creatividad de Antonio Gaudí, ¿no? Creatividad, innovación y sostenibilidad. Estos son los 3 argumentos bajo los cuales creamos un relato alrededor de la colonia Güell, ¿no? Y además, imagínense lo que decía antes, ¿no? Tienes que gestionar un activo de Gaudí donde hay, o en un entorno en el que en 15 kilómetros a la redonda tienes una Sagrada Familia, tienes un Parque Güell, tienes una pedrera. ¿Qué le doy yo de diferente a esto que tengo aquí, ¿no? Teníamos que encontrar argumentos que solo nos sirvieran o que sirvieran únicamente para poderlos aplicar a la colonia y a la cripta.
Y desde el punto de vista de la colonia, con estos tres conceptos de innovación, creatividad y sostenibilidad, pensamos, bueno, si la colonia se hubiera construido hoy en día, si se hubiera puesto en marcha hoy en día, ¿qué habría sido o cómo habría sido? Pues habría sido lo que a día de hoy se llama un living lab, ¿no? Salvando todas las distancias y todas las diferencias sociológicas, históricas y demás, ¿no? Un lugar donde la gente trabaja, donde la gente vive, donde la gente se mueve, donde la gente se relaciona e incluso donde la gente se divierte, porque había un ateneo, había un teatro, había toda una serie de equipamientos también pues, para que la gente pudiera tener un cierto entretenimiento, ¿no? Y eso por una parte la colonia. ¿Y la cripta? Pues la cripta, intentando, digamos, identificar valores que se pudieran adscribir a la marca Gaudí, que se pudieran identificar, ¿no? Visión, esfuerzo, voluntad, genialidad, creatividad, experiencia, capacidad de asumir riesgos, comunión con la naturaleza, etcétera, a lo que nos lleva, y el cómo se conceptualizó la cripta y el cómo se desarrolló el proceso de la creación de la maqueta, etcétera, para poder después dar lugar a la Sagrada Familia, pues desarrollamos este segundo concepto, el del Gaudí Lab, ¿no? O sea, tenemos un Living Lab, que es la colonia, y tenemos un Gaudí Lab, que es la cripta. Y además, desde el punto de vista de qué trabajo teníamos que hacer, pues dijimos, bueno, a día de hoy, ¿qué es lo que está ofreciendo la colonia? Está ofreciendo un valor muy tangible, que son las piedras, y sobre todo estamos hablando del pasado, ¿eh? Estamos hablando de un monumento que se construyó hace 100 años, etcétera. ¿Cuál es el primer esfuerzo que hemos hecho? Es decir, oye, no solo hablemos de las piedras, vamos a hablar de los intangibles ligados a estas piedras, vamos a hablar de los valores que tenía Gaudí, vamos a hablar de este experimento sociológico, vamos a hablar de cómo vivía la gente en este lugar, vamos a hablar de cómo se relacionaban entre ellos, etcétera. Y un proyecto ya más de futuro es, no solo hablemos ya del pasado desde el punto de vista de la colonia Güell, sino vamos a empezar a hablar del futuro en términos de actividades, en términos de talleres, en términos de aportar, digamos, hemos hecho ya alguna cosa, talleres de creatividad, talleres de innovación, etcétera. Vamos a empezar a hablar también del futuro, ¿no? Dicho esto, desde el punto de vista conceptual, esto había que aterrizarlo de alguna forma en el terreno, ¿no? Había que crear un plan práctico que permitiera decir, bueno, ¿y por dónde empezamos? Bueno, pues en función de los recursos disponibles, pusimos una serie de prioridades que teníamos muy claras, ¿no? La primera, ¿cuál era? Llevar más visitantes a la colonia Güell, ¿eh? Porque si no tienes visitantes no tienes ingresos y si no tienes ingresos no puedes hacer absolutamente nada. A partir de conseguir ese objetivo, el segundo era una mejora de la imagen de la colonia en su conjunto, porque la imagen, o sea, es que no tenía imagen, no existía desde el punto de vista de comunicación o desde el punto de vista de mercado, ¿no? ¿Cómo? Adscribiéndole todos esos valores que hemos visto antes de sostenibilidad, creatividad, innovación, etcétera, ¿no? Una vez conseguido estos dos puntos, mejora de la experiencia, trabajar sobre el terreno, qué es lo que el turista recibe cuando llega a la colonia, qué es lo que puede visitar, qué es lo que puede vivir, qué tipo de actividades, talleres, etcétera, se le pueden ofrecer. Una futura, estamos ahora prácticamente en esta tercera, una futura que tendrá que ver con la mejora de los espacios y probablemente, y ojalá, pues una quinta que tendrá que ver con ampliación de los espacios, incluso pensando en que puedan crearse alojamientos, que puedan crearse otras superficies dedicadas a restauración, etcétera, ¿no? Y por otra parte, o sea, no solo teníamos unos aspectos relacionados con la gestión, sino también de incrementar, si queríamos ser partners de la colonia, del consorcio, para convertir esto en el referente del Baix Llobregat y tal, teníamos que aumentar el valor de la cartera de clientes a través de la gestión, ¿no? ¿Cómo? Hemos visto un poco antes, captando más gente, pero también haciendo que esta gente gaste más. O sea, le tengo que ofrecer más cosas, le tengo que puedan hacer más cosas en el tiempo en el que están y además ofreciéndoles un mayor valor de entretenimiento, que aquí quiere decir sobre todo mayor tiempo de estancia, ¿no? Si antes venían a la colonia y en media hora habían visto la cripta, pues ver si yo puedo conseguir que estén aquí 2 horas y a lo mejor ya no la ven en media hora, sino que la ven en 3/4, pero después se van a dar una vuelta al pueblo y en el pueblo están 1 hora más y además se pueden tomar un café y entonces ya es media hora más, etcétera, ¿eh? Un poco gestionando estas 3 variables. Entonces, a partir de todo este marco, que fue un poco lo que sirvió de base para poner en marcha el proyecto, nuestro punto diferencial básico fue decir, oye, vamos a coger el concepto del laboratorio de Gaudí y aquí recogemos 2 citas que fueron las que de alguna manera nos inspiraron este posicionamiento, ¿no? Una del propio Gaudí, que dice que sin los experimentos que hizo a gran escala en la cripta no se habría atrevido a hacer la colonia.
Y una frase que a mí me gusta mucho, que se atribuye a Arata Isozaki, que dice que la idea de la maqueta polifunicular de Gaudí, esta que cuelga del techo, ¿no?, es la idea más original de la historia de la arquitectura, ¿no? Fíjese si estas dos frases dan de sí para desarrollar cosas, ¿no? Esto lo he introducido porque me parece una de las cosas más bonitas que se pueden relacionar con la colonia y que da idea un poco de lo que fue aquello en aquel momento y de lo que se puede hacer, ¿no? Si ustedes ven aquí a la izquierda, es una foto de la calle central de la colonia yendo hacia la escuela, que si ven está dibujada a mano, ¿eh? Ahí hay una escuela, la parte de la derecha que tiene un pináculo es lo que sería la casa del maestro. Ven que hay un arco catenario perfecto, que es el único arco catenario perfecto que hay en la colonia, y a la izquierda lo que hubiera sido lo que iba a ser la escuela, ¿no? Y a la derecha tienen la imagen de los edificios construidos, ¿eh? Bueno, pues esto es un dibujo que se hizo en un momento dado, que se le atribuye a Gaudí, con una perspectiva, ¿no?, sobre una foto real, ¿eh? Algunos dicen, ¿no?, algunos guías incluso dicen, hombre, esto es un AutoCAD del siglo XIX. Bueno, podríamos tomarnos esa libertad en todo caso. Pero son algunas de las cosas singulares que nos encontramos en la colonia, ¿no? Y a partir de aquí, sobre ese concepto de Gaudí Lab, lo que hicimos fue, en conjunción con personas que llevan muchos años trabajando con analizando la obra de Gaudí, sobre todo en la colonia, y bajo este concepto de Gaudí Lab, que ven que tiene un símbolo ahí de registrado, pero que realmente es el símbolo de patrimonio de la humanidad, crear una exposición en Madrid en el año, o sea, nosotros empezamos a gestionar esto en junio del 2011. En abril del 2012 abrimos esta exposición en el Centro Blanquerna de la Generalitat de Cataluña, que tiene en la calle Alcalá, en Madrid, con la idea de que fuera una exposición de abril a junio. Tuvimos que alargar la exposición hasta finales del mes de octubre y tuvimos la suerte de que el presidente Mas pues, fuera a clausurarla, ¿no? Y de alguna manera pues, se convirtió en un hito de actividades dentro de lo que fue las actividades del Espai Blanquerna, porque nunca se había puesto Gaudí de esa manera en Madrid y sabemos que a partir de ahí pues, bueno, se generaron multitud de actividades y multitud de otras iniciativas alrededor del tema de Gaudí, ¿no? Los resultados, porque yo creo que al final también es importante medir las cosas. Bueno, aquí tienen un poco la evolución de los visitantes de la que hablaba Miquel, ¿no? El año pasado cerramos con unos 63.000 visitantes y los ingresos, como ven, pues los hemos multiplicado casi por 3, también en estos 4 años de gestión. Este año vamos aproximadamente creciendo alrededor de un 10%, una cosa así. Pensamos que el verano pues, podrá ser mejor. Pero aquí hay, en la curva de visitantes hay alguna cosa interesante que ver, ¿no? por la forma de la curva. Si ven ustedes, la primera subida, y esto son interpretaciones nuestras, pero creemos que son válidas, la primera subida tiene que ver entre no hacer nada y empezar a hacer cosas cuando más o menos tienes valor, ¿vale? Es decir, oye, la colonia no estaba en ningún sitio, no había folletos en ninguna parte, no había operadores, no hacía comunicación, no hacía nada. Pues a mitades del año 2011 empieza a hacer cosas, bueno, pues automáticamente, simplemente por el estar en el mercado y por el tener una cierta notoriedad, el año 2012 sube la demanda, ¿no? Y después hay otro factor que tiene que ver con el sector turístico. Tanto en la presentación de Parque Güell como en la presentación de la Sagrada Familia han hecho la diferenciación entre las personas que van de forma individual y las personas que van en grupo. Las personas que van en grupo generalmente van a través de un turoperador o prácticamente siempre van a través de un turoperador, ¿no? Nosotros en la colonia prácticamente no teníamos turoperadores. Y aquí se ve el otro efecto de esa gestión, ¿no? Si ustedes ven, entre el 2012 y el 2013 hay un incremento menor o bastante menor que el anterior, pero entre el 13 y el 14 ya hay otra vez un incremento importante. ¿Por qué? Porque tardamos 2 años en que los operadores empezaran a creer en la colonia Güell. Hasta 2 años después de haber empezado, no empezaron a programar y a pensar que a sus clientes les podía interesar ir a la colonia Güell, ¿no? O sea que yo creo que este es otro de los mensajes importantes. Antes hemos visto activos extraordinariamente asentados en el territorio y en la historia turística. La colonia no es eso, ni mucho menos. Cualquier proyecto turístico de este tipo tiene que tener una perspectiva de 10 años, de 5 por lo menos, pero de 10 años, ¿no? Porque la toma de decisiones, el proceso de conocimiento, el cómo se llega al final a conseguir que las cosas pasen, pues lleva mucho tiempo. Este año 2015 esperamos sumar las dos cosas, esperamos sumar el efecto de la comunicación continuada, el tener, después de la Sagrada Familia ha dicho que hizo un cambio importante en el sistema de gestión de entradas, etcétera, online.
Los siguientes fuimos nosotros. O sea, en cuanto la Sagrada Familia anunció que tomaba este sistema, inmediatamente nos pusimos en contacto con ellos, hemos instalado exactamente el mismo sistema de gestión de reservas online, porque creemos claramente que es el futuro, sin ninguna duda, y estamos apostando por ello. Y, de hecho, estamos empezando ya a ver algunos resultados, ¿no? Y, aparte de eso, pues también los públicos distintos, ¿no? Porque no solo vale decir si subo el número de visitantes o no, es muy importante, si ven, los ingresos han subido considerablemente más que los visitantes, o sea, ese gasto medio para nosotros es muy importante, pero han incrementado el número de las escuelas, más de un 250% los visitantes por tour operadores, como decía antes, y también importante los visitantes extranjeros, ¿no? De hecho, a día de hoy, el visitante extranjero es más del 50% del visitante individual de la Colonia Güell, que no es lo que podrías esperar. De hecho, nuestro reto ahora de visitante individual está en el interior de Cataluña y en el resto de España, ¿eh? Es ver cómo conseguimos que el visitante individual acuda tanto desde el resto de Cataluña como del resto de España. Hemos luchado también mucho por el posicionamiento diferencial. O sea, si decimos que lo nuestro es la innovación, la creatividad y la sostenibilidad, tenemos claramente que incidir en esos ejes, ¿no? Hemos conseguido ser, igual que la ciudad de Barcelona ha sido el primer destino del mundo certificado como un destino biosfera sostenible, hemos conseguido que la Colonia sea el primer patrimonio mundial del mundo certificado como biosfera, con una tecnología de gestión sostenible. Hace muy poco también conseguimos ser una destinación de calidad del sistema de calidad del Estado español y estamos en un proceso de obtener una certificación que es Chinese Friendly, que vemos que, aunque poquitos, pero que van creciendo y crecerán mucho más, pensamos que también es un posicionamiento interesante. O sea, el poder reflejarnos en diferentes colectivos con diferentes marcas también consideramos que es importante. Después, en su momento, prácticamente cuando empezamos, creamos un producto turístico, que es este Combinat Güell que tienen ahí abajo. Aunque no lo parezca, esto es un billete de tren, es un billete de tren de ferrocarrils, que se puede comprar en cualquier taquilla de ferrocarrils y que te lleva desde la estación de Sants directamente hasta la estación de Plaza España, directamente hasta la estación de la Colonia Güell, porque hay un tren, una parada que se llama Colonia Güell. Puedes entrar en la cripta y además puedes tener la audioguía, y esto lo compras en la estación. Ha sido uno de los productos de más éxito, tanto de venta en Turismo de Barcelona y ahora con el sistema online pues realmente está creciendo de forma importante. En su momento entramos dentro del Barcelona Top Attractions, patrocinado por Turismo de Barcelona. En el año 2013 nos dieron el premio Alimara, la mejor iniciativa de puesta en valor turístico de Cataluña. Y hace poco pues, nos enviaron esto que ahora casi todos los recursos buscamos, ¿no? Que es algún tipo de reconocimiento por parte de TripAdvisor que no deja de ser importante. Estamos ya trabajando con más de 300 turoperadores y receptivos y hasta donde hemos sido capaces nosotros de medir estamos en más de 500 portales de viajes. Por lo tanto, ahora sí que podemos decir que la Colonia está extendida. Ahora lo que tenemos que ver es cómo poder recoger y cómo poder dar servicio o dar interés o atractivo a aquellos que quieren visitarla, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo ahora o en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en un sistema de fidelización para nuestros clientes que tiene una componente online, online o digital muy importante y que me atrevo a decir, y que tiene mucho que ver con ligarla con el territorio. O sea, esta herramienta no solo nos sirve a nosotros como Colonia, sino que nos tiene que servir para que esta gente, si va a Sant Boi, que está al lado, o si va al Prat, o si va a las cuevas de Collbató, por haber estado en la Colonia y por haber consumido en la Colonia pueda tener unos descuentos o unas formas de entrada preferente o unos cupones para poder ligar esta base territorial. Y aquí me atrevería a decir, dado el entorno en el que estamos, creemos que podría ser incluso una plataforma que los recursos Gaudí pues, se podrían plantear para poder generar sinergias entre unos y otros, ¿no? Estamos haciendo un proyecto ambicioso para generar nuevos contenidos para la Colonia. El tema de los talleres lo hemos trabajado mucho. Hemos hecho un taller muy bonito que se llama el taller del arco catenario de Gaudí, que lo hemos hecho con unas piezas de madera que simulan lo que es un arco románico, lo que es un arco gótico y lo que es el arco de Gaudí. Y vemos como si le quitas los soportes laterales se caen y el arco de Gaudí pues no se cae, ¿no? Y a partir de ahí ya les explicamos a los niños todo lo que tiene que ver con la idea y con lo que significó realmente esa innovación. Hemos hecho talleres de trancadís, hemos hecho talleres que tienen que ver con teatralización de visitas, incluso con titellas, que tenemos a Gaudí, tenemos al Conde Güell, tenemos a Sugrañas, tenemos a Rubió y bueno, pues entre ellos dialogan, ¿no? Y ahora estamos buscando algún tipo de experiencia digital, aunque nos cuesta un poco más, ¿no?
Y una de las cosas que creemos que hay que hacer y que nosotros estamos trabajando activamente, pero yo creo que es parte del esfuerzo de todos, es en el desarrollar una imagen más completa de Gaudí, ¿no? Más allá de la que tienen los expertos que lo conocen a fondo y que lo conocen profundamente, a veces parece que, no sé, hablo en general y absolutamente etéreo, ¿no? Pero que parece que Gaudí fuera un iluminado, ¿no? Y no, Gaudí era un genio, Gaudí era una persona extraordinariamente polifacética, era extraordinariamente riguroso, tenía unas técnicas de trabajo muy marcadas, tenía un método propio de hacer las cosas, etcétera. Y nos parece que eso el gran público no lo conoce todavía, ni lo tiene, ni lo aprecia, ni lo valora, ni tiene ganas de saberlo, porque como no lo conoce, pues tampoco. Entonces, creemos que ahí hay un campo importante para desarrollar y para trabajar. Y bueno, en eso estamos. Agradecer el poder estar aquí y si tiene alguna pregunta o algo, pues a su disposición.